días a todos, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Al otro lado del espejo. En el día de hoy os voy a hablar del caso Humo. Para los que no lo conozcáis, quizás sea el contacto extraterrestre más directo existido nunca en Europa. Podríamos decir que es el Roswell a la española. Todo empezó en noviembre de 1954 en las cercanías de Madrid. El enfermero Alberto San Martín, mientras paseaba por las cercanías de su casa, vio aparecer una persona muy alta y rubia, dijo que más o menos de unos 2 metros de altura, que le dijo que acababan de aterrizar con su nave y que eran habitantes del planeta Humo, un planeta que giraba alrededor de la estrella Wolf 424 y que llevaban ya unos cuantos años viviendo infiltrados entre nosotros. Los humitas, como así se llaman, en ese caso le hicieron entrega de un presente en señal de buena voluntad, una piedra cúbica negra que presentaba unos extraños símbolos en uno de los lados, exactamente 9 símbolos. Años más tarde, expertos en la materia llegarían a la conclusión de, una vez descifrado, que es el lenguaje de los humos. Con las revelaciones de este enfermero se armó un tremendo revuelo pues en Madrid y en toda España, y a raíz de este hecho fue cuando empezaron a aparecer las primeras sociedades de visitantes del espacio. Realmente no sería hasta 1966 cuando el señor Fernando Sesma, que es el principal protagonista de esta historia, empieza a recibir unas misteriosas llamadas, siempre de la misma persona o del mismo ente, en las que se le comunicaba el comienzo de una serie de entregas postales con diversas informaciones por parte de los humitas infiltrados aquí en la Tierra. Ahora os hablaré de esas cartas, pero antes os quiero decir el fenómeno que hizo estallar todo por los aires. A los 2 meses de la entrega de esa primera carta, se revelan en Madrid las apariciones de unos misteriosos platillos volantes con el símbolo humita, la famosa H que lleva apareciendo pues muchos años y en diversos sitios. Se presentan fotografías de las naves, las marcas de sus aterrizajes, de hecho son accesibles al público para que todos las veáis. Y en el lugar de los hechos también aparecen unos extraños cilindros negros con unas laminillas en su interior con los símbolos Humo. Lo más curioso y extraño de estos cilindros negros es que parecía que eran de níquel a un 99% de pureza, y eso en la época era muy extraño. Volviendo a las cartas, deciros que en estas cartas se hablaba pues, de infinidad de temas, desde la religión humita, geografía de su planeta, incluso sus costumbres gastronómicas, hasta temas muy importantes, que es lo que nos lleva realmente a la materia, pues con información pionera o poco desarrollada hasta esa época en materias pues, como medicina, astronomía, cosmología, incluso mecánica avanzada y una cosa muy llamativa, que son informaciones de proyectos de biogenética. En ese momento estaba muy poco avanzada en Europa y mucho menos en esa época pues, en España. Entre esos inventos hablaban, 2 son los que más me quedaron en la mente, los que más me hicieron efecto, que era un sistema de transporte muy moderno a base de aros toroidales y otro en el que hablaban de motores de plasma. Hoy en día muchas de las conspiraciones también parece que nos llevan justamente a ese tipo de motores en desarrollo de armamento de última generación e incluso de temas espaciales. Esas cartas llegaban de distintos lugares de Europa y los consignatarios eran personas diferentes, no era siempre el señor Fernando Sesma. Como en todos los casos de contacto, en este caso siempre hay una parte rara en todos los comportamientos por parte de la raza que contacta, ¿vale? En el caso humita es de los pocos realmente no perjudiciales al parecer para sus contactados, pero nadie les pidió esa información que nos enviaron y ellos la entregaron libremente, pero a cambio esa información no podía ser desvelada, sino solo una vez en las tertulias de la Ballena Alegre. La Ballena Alegre era un sótano en el Café León, en el centro de Madrid, donde se reunía justamente esta sociedad de visitantes del espacio creada por Fernando Sesma. ¿Cómo llegan estas cartas a nosotros en el día de hoy? Pues gracias a un señor que era el doctor Aguirre, que movió cielo y tierra pues, para conseguir las cartas, y otras veces incluso metió grabadoras secretamente en esas tertulias para poder luego transcribirlas y que llegaran pues hoy en día.
¿Por qué siempre el mismo cuento de secretismo en estas informaciones relevadas por las razas alienígenas? Es muy sospechoso. Hablando de las fotografías, fue justamente a raíz de la aparición de las fotografías cuando un ejército de detractores, nunca visto hasta la fecha por su número, algo pues, bastante raro, empezó a intentar desprestigiar todo el fenómeno ovni, todo el fenómeno UMITA, que en ese momento tan en auge estaba. Se presentó un análisis de un laboratorio de Londres en el que se decía que se veía un hilo sosteniendo el platillo volante y que por lo tanto esas fotografías eran falsas, es decir, que era una maqueta. Pero misteriosamente, o mejor dicho adrede, obviaron el análisis efectuado en el laboratorio de imagen de la Guardia Civil de Madrid, en el que se decía claramente que el supuesto hilo del análisis de Londres no era sino un rayazo en el negativo. Y un informe posterior de un experto, de hecho un ingeniero, que también confirmaba la autenticidad de las fotos. No del fenómeno, pero sí la autenticidad de las fotos. Posteriormente, y visto el poco eco del tema del análisis, empezaron a acusar al propio Fernando Sesma de haber escrito y de haberse enviado a sí mismo y a sus otros compañeros pues todas las cartas. Pero como un hombre sin esos conocimientos técnicos podría haber escrito la información de esas misivas. Como no tenían suficiente con esto, y visto el poco caso que le hicieron con el tema de las cartas, en los años 90 se presentó a un hombre, un tal José Luis Jordán Peña, que afirmó haber sido el inventor de todo, desde las fotografías hasta el envío de las cartas y todo el tinglao del tema humo. Curiosamente, a este mismo hombre que años atrás habían defenestrado por mentiroso y que ahora lo que tenemos que hacer es creerle sus propias mentiras. Lo que no nos explican de todo esto es cómo el señor José Luis Jordán Peña estuvo en tantos puntos de Europa a la vez, porque hay cartas enviadas prácticamente a la misma fecha, y un momento en el que España pasaba una situación muy complicada para tantos viajes. ¿De dónde se sacó esa información tan técnica y tan moderna? Y si el fenómeno es español, es decir, ¿cómo nos pueden explicar los sucesivos avistamientos de naves con el símbolo humo, la famosa H de siempre, por tantas y tantas partes del mundo posteriores a los hechos ocurridos en Madrid? Es decir, se han dado y certificado con posterioridad un montón de apariciones humo en varios lugares de España, entre ellos dos en mi tierra, en Galicia, uno entre la carretera de Betanzos a Villalba, casi tiene un accidente el conductor del coche, y uno que fue muy sonado en el año 94 en un pueblecito muy cercano al mío que se llama Serra de Outes, en el que quedaron restos de una caída, se desplazaron árboles a más de 100 metros y en el que incluso podéis ver testimonios de una señora que se quedó totalmente en shock y no sabía lo que había pasado. Aparecieron en Bahamas, en una base militar, en Bolivia hubo casos humo y de hecho allí también tienen creado una sociedad humo, y hay un caso extrañísimo en Rusia, ¿vale?, con un contacto directo entre estos humitas y unas niñas, del que os hablaré en otro programa, pero que es alucinante. Parecen muchos elementos a tener en cuenta posteriores a las famosas tertulias de la ballena alegre para que alguien pueda desmontar la presencia de humo en la Tierra, y mucho menos para afirmar que todo el caso humo sea falso. Hasta aquí la información que os quería transmitir el día de hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden de compartir en las redes sociales, de suscribirse al canal Al Otro Lado del Espejo. Nos vemos en el siguiente viaje. Muy buen día.